Aquí estamos en otro episodio más del podcast Huellas en la Montaña con Jordi Toms y Javier. Y en el día de hoy nos encontramos con una concursante. Esta concursante yo diría que se destacó por su deseo de superarse, por su grado de involucrarse con la naturaleza. Y de verdad, Javier, ¿a quién vamos a entrevistar en el día de hoy? Tenemos a una invitada muy especial. Es alguien que ha demostrado que la fortaleza no depende de la apariencia, sino de la actitud y la determinación. Es instructora de yoga, modelo curvy, coach para mujeres de sobrepeso y mujeres en general, empoderamiento en general de las mujeres. Y a través de su trabajo ha inspirado a personas a aceptarse, a desafiar los límites de la sociedad que la sociedad impone. Y esta persona es que no necesita presentación. Alba del Campo, a nuestra Alba de Aventuras en Pelota España. Bienvenida, Alba. Huellas en la Montaña, el podcast con Jordi Toms y Javier. Hey, y este programa es patrocinado por Riverside. Riverside es la mejor plataforma de podcast, grabar tu video, mejorar tu audio, hacer grabaciones de audio. Es simplemente lo mejor que yo he probado. Te dejo aquí en la descripción de este video el enlace para que puedas acceder y crear tu cuenta totalmente gratuita. La interfaz es súper fácil. Sí, estoy totalmente enamorado de Riverside. Te lo recomiendo. Ahora continúo viendo el video. Feed the Fish, a Jorditum Studios Productions. Hola chicos, muchísimas gracias por la presentación y por invitarme a estar aquí hoy también. Por supuesto, es un regalo poder compartir mi mensaje cada día que alguien me pone un altavoz delante. O sea que gracias. Alba, yo te tengo que decir, antes de preguntarte quién es Alba, o sea, por general el podcast siempre empieza con la primera pregunta de quién es Alba y con una final que ya te la diré. Pero yo, de verdad, cuando Javier y yo intentamos investigar de ti, de tu trayectoria, de tu vida personal, nos asombramos de la cantidad de cosas que tú haces, Alba. Y sobre todo, ¿cómo es Alba que los compañeros que le hemos preguntado de ti han hablado maravilla? Así que yo me voy con la primera pregunta. ¿Quién es Alba? Bueno, esto es la pregunta del millón, ¿no? Creo que no tenemos vida suficiente para descubrir realmente quién somos, ¿no? Pero hoy, y lo que diga hoy de mí no tiene nada que ver con lo que pueda decir mañana, porque no lo sé. Hoy Alba es una persona en cuerpo de mujer que es una apasionada del aprendizaje, del crecimiento, tanto a nivel personal, humano como profesional. Creo que tampoco entiendo la vida sin entrelazar todas sus facetas distintas. Y siempre he tenido mucha hambre de aprender, de comunicar, de crecer. Y entonces, pues, Alba siempre está buscando retos, o más bien la vida siempre le está trayendo retos, ¿no? Al camino. Entonces, pues soy una mujer que ama ayudar a los demás y aportar un poquito de luz y sí, de luz, ¿no? Muchas clientas dicen que mis padres no pusieron ponerme mejor nombre porque el alba es la primera luz de la mañana, ¿no? Sí, es cierto. Entonces, como esa primera luz que ilumina la oscuridad. Así que creo que eso es lo que intento ser en mi día a día, ¿no? Por supuesto, a veces soy un ser de luz y a veces soy un ser de mierda, como todos los humanos, porque por eso estamos aquí, si no ya estaríamos iluminados. Que Alba, no hay luz sin sombra. Por supuesto. Si no atravesásemos la sombra, no podríamos apreciar la luz. Entonces, pues eso, soy una persona normal y corriente que simplemente intenta ser la mejor persona que puede y preguntarme todos los días cómo sería actuar desde el amor, ¿no? En cada cosa que hago, o por lo menos eso es lo que intento. Y supongo que por eso la gente que te ha hablado de mí, pues te habla cosas bonitas, ¿no? Porque siempre intento tratar a los demás con el mismo amor que me gustaría que me trataran a mí. Yo admiro muchísimo la capacidad tuya de haber participado en el programa, lo que nos deja seguro a Javier y a mí de el tipo de persona que tú eres.
Y de hecho hay un término que tú, bueno, antes que nada de tu background, tú estudiaste ingeniería, pero preferiste dejarlo y dedicarte a la mentoría, yoga, coaching, entre otros, ¿correcto? Sí, correcto. Hace unos añitos que la pandemia, la muerte de un familiar, sucedieron como varias cosas en mi vida que fueron como las típicas tortazos, ¿no? Que te da la vida así y te replantea un poco todo lo que has hecho hasta ahora y dices, bueno, ¿y qué es lo peor que puede pasar, no? Si me aventuro a hacer Sí. algo nuevo y no sale bien, volver a trabajar de ingeniera, que también me gusta, pues vamos allá, ¿no? Yo siempre digo que Isidora, ¿no? Esa voz que tenemos dentro que viene a decirnos, ¡y si probara hacer esto! ¡Qué bueno! Y entonces viene Isidora y no te deja dormir. Entonces yo digo, a Isidora hay que decirle, hay que no darle opciones y hay que decirle, no, Isidora, tú quédate ahí tranquila, que yo voy a probarlo y ya después me pregunta, ¿y si? Pero para el otro lado, ¿no? Para el lado de haberme aventurado. Ser prima hermana de Esque. Sí, sí. Sí. Esquedora, Isidora y Esquedor. Ahora, Alba, yo me imagino que cuando tú tomas la decisión de, bueno, de haberte dado ingeniería, ¿qué? ¿Civil, industrial? Ingeniería de diseño industrial y desarrollo de producto es la Ok. ingeniería que hice yo. Es más creativa, más de diseño de producto. Pues yo me imagino que, Alba, cuando tú tomas esa decisión de dar ese paso, me imagino todo el mundo que te cayó encima. Tú estás loca, ¿cómo va a ser? No deja eso, tu profesión, por la... ¿Cómo fue la presión que tuviste? Pues mira, yo aquí tengo un temazo enorme con, bueno, a nivel como más profundo, ¿no? Cuando trabajas en rascar un poco más de las lealtades familiares y en todo lo Sí. que, esos mandatos como invisibles que tenemos por abajo. Y al final yo estudié esta carrera y yo ahora desde fuera lo, ¿no? Siempre miras al pasado y puedes unir los puntos. Y todas las figuras de referencia que yo tuve a nivel paterno, o sea, mi padre, profesores de tecnología, de asignaturas así que tenían mucho que ver, todos me decían el mismo mensaje. Tú tienes que estudiar ingeniería porque tú eres muy inteligente, porque tú puedes, porque tú tal. Y yo me negaba durante toda mi adolescencia porque no me gustaba la ingeniería. Es más, yo hice bachiller de artes plásticas. Me cambié a instituto a posta para poder hacer ese bachiller. Que mis padres me decían, ¿pero para qué? Si tú eres súper inteligente, puedes hacer bachiller de ciencia y luego ya decides, etcétera. Pero yo decía, es que no necesito, porque yo voy a hacer o magisterio infantil o diseño, pero en plan diseño gráfico, diseño de producto, algo más de la escuela Más de creativo, arte, ¿no? no más Así, creativo. más. Y cuando estaba ya en bachiller, vinieron de la universidad donde yo estudié, del campus de Alcoy, y nos plantearon la ingeniería esta. Y fue como una sorpresa porque fue como, wow, existe una ingeniería que tiene las dos Creativa. cosas, ¿no? Tiene los dos mundos. Claro, creativa. Y entonces, Claro, y al final es muy chulo. Tiene eso. tiene los dos mundos. Tiene la parte más técnica para desarrollar un producto y ponerlo en el mercado y fabricarlo, pero también tiene la parte más creativa de buscar ahí ideas. Y entonces cuando yo decido, yo llevaba muchos años en redes sociales, en mi cuenta de Alba Biestrón, compartiendo contenido y inspirando a mujeres y haciendo cosas, pero más como un hobby, ¿no? Y muchas veces había recibido mensajes de personas, de seguidoras, diciéndome que por qué no estudiaba psicología, que por qué no estudiaba coaching, que se me daba súper bien y que ayudaba un montón, pero no me lo planteaba. Y es verdad que cuando ya di el paso, pues para mí el mayor reto era con mi padre, ¿no? O sea, yo siempre he sentido que mi madre era mi apoyo incondicional. Mi padre siempre me apoya en todo, pero hay algo que no se puede explicar que yo siempre he sentido como que estaba fallando a mi padre por salirme, ¿no? De ese camino. Y bueno, él sí que es verdad que siempre me decía, pero si esto ¿no? Si este es un trabajo que se te da bien, que te gusta y tal, pero nunca me ha juzgado. O sea, siempre ha dicho, bueno, pues si tú quieres probar otras cosas, es tu camino y tú tienes que explorarlo, ¿no? Entonces, bueno, en general casi todo el mundo, aunque me decían estaba un poco loca, como ya me conocían, pues siempre ha sido un poco ese, bueno, eres joven, es el momento de explorar y si no lo haces ahora, no lo vas a hacer nunca, ¿no? Esa frase se ha repetido yo creo que mucho en todas las cosas Sí, que es he ido cierto. haciéndolo. Es el momento, ¿no?
Y también creo incluso que a veces admiración porque hay muy pocas personas que se atreven a dar el paso de romper con lo establecido Sí. y con ese camino pautado que tenemos tan de con las antojeras puestas, ¿no? Entonces, hombre, por supuesto habrían envidias también de gente que no se atreva como tú, siempre que hace algo distinto a la media, pues Sí. siempre hay miradas desde diferentes perspectivas, pero bajo mi criterio al final todos somos personas que o damos amor o necesitamos amor y no sabemos cómo pedirlo. Entonces, no sé, nunca he recibido como mensajes muy negativos, no, simplemente más preocupación, ¿no? Por no entender qué estás haciendo, a qué te estás dedicando, cómo te vas a ganar la vida, ¿no? Claro. Mi abuela, por ejemplo, que falleció ahora no hace un mes todavía, pues ella siempre me decía cosas, ¿no? De, ay, ¿y cómo te va? ¿Y te funcionan las cosas que haces? Y, ¿sabes? Sí, esa Sí. preocupación de necesito y quiero que mi nieta Sí, la es verdad. vida y que pueda crear una familia y que tenga su vida hecha, ¿no? Pero aún Sí. así siempre he sentido el apoyo de las personas que tengo cerca. Abelardo. Mira, Alba, un saludo a quien nos están viendo. Ya hay varias personas conectadas. Y bueno, a James que nos está viendo, que de hecho pregunta, dice, ¿por tu acento es de Murcia? Sí, Eh, murcianica y a mucha honra. pues mira, ya sabes, James, sí, es de Murcia. Adela comenta, Alba, me gusta tu valentía, tus ganas y tu forma de ser tan risueña. Lo decidor está fenomenal. Mira, yo voy al siguiente paso. Alba, yo soy seguidor de este programa de hace muchísimo tiempo. Y cuando llegaste al programa, hubo una frase tuya que a mí me impactó y quiero que tú abundes en eso, y es que tú eres coach de mujeres para que acepten su cuerpo como son. De hecho, tú tienes un concepto de la palabra gordo, que ya que tú consideras que es un adjetivo pues totalmente normal para nombrar a una persona. Explícame un poco de esto, porque, claro, en el programa queda muy por encima, pero estoy seguro que hay más profundidad. Totalmente. Pues mira, yo siempre he sido una niña con un cuerpo gordo, fui una mujer con un cuerpo gordo y yo siempre digo que las personas con cuerpo gordo existimos y no nos vamos a extinguir. O sea, por mucha gordofobia que exista, que la gordofobia es ay, perdona. Es como No te el preocupes. rechazo continuo que Sí. recibimos las personas que tenemos cuerpos más gordos que la media, simplemente por el hecho de existir. O sea, es decir, en el inconsciente colectivo, hay una asociación que tenemos todos como una garrapata, que yo digo aquí enganchado, que es que gordo es igual a fracaso. Pero esto es algo que hemos aprendido en todos los ámbitos. Es decir, tú ves una película de dibujos animados, por ejemplo, o de normal, y la gorda siempre es la adolescente que nunca encuentra novio, nunca es la exitosa, que es la mejor y la triunfadora, ¿no? Incluso en los dibujos animados, tú ves la película de Inside Out de las emociones y tristeza es bajita y gordita y alegría es delgada, esbelta, guapa, sonriente, ¿vale? Usted ve que llevamos toda la vida recibiendo un montón de input de fuera de la sociedad en el que nos dicen que gordo es igual a fracaso. Entonces, para mí la gordofobia funciona en dos líneas. Una, el rechazo continuo que tú vives por tener un cuerpo gordo, por habitar en un cuerpo gordo, que pasa por gordofobia médica, sentarte en un bar y que no quepas en la silla, ir a una tienda de ropa y que no tengas ropa para poder ponerte, que un médico no te dé el mismo trato que le daría a una persona con un cuerpo delgado, aunque te duela el ojo, que ya me dirás tú a mí que tiene que ver que te duela el ojo con que tú tengas más o menos peso. Como esto sucede en un montón de ámbitos de nuestra vida, porque es súper estructural, ¿no? Igual que somos racistas porque lo hemos aprendido, aunque nos deconstruyamos, también somos gordófobos, ¿no? Y luego está otra línea de actuación de la gordofobia, para mí, habrá otra gente que define la gordofobia solo en ese primer aspecto, y es que como hemos aprendido que gordo o gorda es igual a fracaso, todo el mundo tiene pánico a ser una persona gorda. Es decir, los comentarios continuos que tú te puedes encontrar en cualquier bar
en cualquier gimnasio, en cualquier lugar, es, ala, ya nos hemos ganado la comida de hoy. Ala, ya he quemado lo que me he comido. Todos estos comentarios, yo como profesora de yoga, de clases dirigidoras que a veces doy, los escucho constantemente. ¿Por qué? Igual que otros mucho peores. Cuando yo me fui a la selva, lo primero que le salió decir a mi padre fue, anda, pues por lo menos vas a adelgazar. Y no lo dijo desde una perspectiva de que mi padre no me quiere. Mi padre me ama incondicionalmente porque es mi padre. Pero tiene tanta gordofobia intrínseca, como todos, como sociedad, que lo primero en lo que piensas cuando vas a vivir una experiencia de tal envergadura es que vas a perder peso. A ese nivel de secuestro gordófobo estamos, ¿vale? Entonces, claro, es Es verdad. muy triste que cuando una persona se enferma, porque le pase cualquier cosa, porque tenga una depresión grave, porque pase un cáncer, porque pase cualquier cosa, que nos alegramos, ¿no? Es como, anda, pues por lo menos, aunque haya estado enfermo, he perdido peso. No, perdona, es que has perdido peso porque has estado enfermo o has perdido peso porque te has ido a la selva, 21 días, has llevado tu cuerpo al límite Al límite, literalmente. y te alegras de perder el peso. Pues es que no te sirve de nada. Es que además cuando tú vuelvas a tu casa, todo ese peso que has perdido en unas condiciones extremas, poniendo tu cuerpo al límite, tu cuerpo lo que dice es, ostras, ahora me lo tengo que comer todo. Porque necesito reponer Claro, todo lo que me has quitado. claro. Tú vas por un oasis andando 10 días sin agua y de repente, o sea, por un oasis, por un desierto y de repente ves un oasis de agua, ¿qué haces? Te hincha agua hasta que te mueres, hasta que te da una angustia que vomitas de todo el panzón de agua que te has tomado. Pues esto es lo mismo que nos pasa con la comida. Por eso las dietas no funcionan, porque si no, las personas gordas no existiríamos. Que nadie quiere ser gordo. Mira, Es una realidad. Mira, Alba, dice James, Amancio Ortega no está flaco. Y, por ejemplo, los calvos siempre son ricos. Bueno, James, no siempre. No, no. Sí, es muy rico todavía. Yo estoy en camino de la riqueza, ¿eh? Bien, por ahí viene. Viene entrando la riqueza, viene. Bueno, nada, Javi, ya sí, sigue tú con la locura. Mira, Percio Rodríguez desde Inglaterra nos está viendo. Percio, te mandamos un saludo. Adelante, Javi, con la siguiente. Dile hello. Sí. Bueno, entonces, claro, entonces te veo, tu empoderamiento viene desde muy temprano. Y yo creo que tu manera de ser, tú la vienes formando. Porque es muy interesante es que has estudiado algo que realmente has encontrado un buen lugar donde acogerte dentro de una tormenta casi, ¿no? Es como que fue un refugio de una tormenta un poquito, ¿no? Pero era un refugio, no era Alba en sí. Eh, yo te entiendo más de lo que crees, porque yo de profesión soy ingeniero civil, ingeniero de construcción. Y a mí, he tardado 20 y pico años en darme cuenta que yo no quería ser ingeniero. Y yo he tenido que tomar esa decisión. Bueno, la vida no me ha llevado, porque uno va inconscientemente dando pasos. Yo inconscientemente he dado pasos para que eso suceda, pero me ha costado muchísimo aceptarlo, porque yo era una persona que no solamente había estudiado, había hecho los estudios de los máster, el posgrado, había trabajado, llevaba tiempo, eso era como mi vida. ¿Cómo tú dices, cómo tú dices que no a tu vida? ¿No? Es como si llevo 20 años trabajando por esto y de repente ahora Se te cae. no lo voy a hacer. Es que el palo es tan manillo, como dice. Te entiendo muchísimo. Entonces, lo que uno es, si uno ve hacia atrás, uno ve pinceladas de temprano. Porque cuando uno ve hacia atrás, uno dice, hostia, siempre estuvo ahí lo que yo fui. Pero estaba ahí entre las rendijas, entre los rincones, y luego uno lo va descubriendo y como que va resurgiendo. Entonces yo veo que tú has resurgido, la Alba real ha resurgido, que ojo, que la ingeniería no es que no sea parte de ti, pues, yo te entiendo perfectamente, pero no es a donde vas a crecer, hacia donde llevas tu vida, yo entiendo, ¿no? Entonces veo que hiciste, lo que yo quiero saber en ese camino, ¿cuándo llegó, en todo ese camino, cuándo llegó, por ejemplo, el yoga? Y en ese camino, ¿cuándo llegó lo de ser modelo curvy, por ejemplo? Pues mira, el yoga y el tema de modelo curvy llegaron
parecidos en tiempo y fue porque, bueno, yo toda mi vida he sido una persona, aprendí desde muy pequeña a ser una persona muy exigente conmigo misma, algo que por un lado, pues lógicamente como todo, sirve para muchas cosas, pero también es una carga muy grande. Y yo encontré, antes de estas dos cosas, encontré las carreras de obstáculos y para mí fueron una vía de escape en un momento muy difícil en el que yo sostuve a mi familia por problemas de salud mental bastante graves. Y entonces las carreras de obstáculos fueron para mí esa vía de escape en la que superarme a mí misma y que una niña pequeña que había creído durante mucho tiempo que por ser gorda no podía hacer deporte, no podía correr, no era buena en esos ámbitos, em, necesitó ir hacia ese camino, ¿no? ¿Qué pasó? Que pasé de ser demasiado exigente conmigo misma, odiando mi cuerpo y buscando hacer dieta y más metida en el mundo del fitness, etcétera, a focalizar, o sea, cambiar el foco de la exigencia. Y la exigencia se pasó a superarme cada día y correr más y superar más obstáculos y meterme una cantidad de entrenamiento diario enorme. Y mi cuerpo, pues me paró, porque el cuerpo es muy sabio, y me dijo, Alba, te estás volviendo a equivocar. Por aquí tampoco es, ¿no? Y porque al final cambia el foco de la exigencia, pero sigue en ese camino de exigencia, ¿no? Y entonces, pues me tuve una lesión súper fuerte que se convirtió en una lesión somática, o sea, una lesión psicosomática que al final era mi propia mente la que estaba enganchada a ese dolor y yo misma me iba como creando, que lógicamente al principio fue una lesión física real que me paró, pero se convirtió en pánico. Yo tenía miedo absoluto a que no iba a volver nunca más a correr, que nunca más me iba a poder volver a hacer deporte al nivel al que estaba, y eso era todo el rato, cada vez que hacía deporte, ahí, ¿no? En ese bucle. Y en todo ese proceso de un montón de médicos profesionales, etcétera, yo conocí a la que es mi actual pareja, Juanfran, y como yo, claro, ese hueco que ocupaba el deporte en mi vida era tan grande, de repente yo caí recaí en el TCA, en el conflicto con el cuerpo, y fue mi primer proceso bastante profundo de terapia, justo cuando yo conocí a Juanfran. Y a mí siempre me habían dicho pues lo típico de qué guapa eres, por qué no te presentas para modelo en algún sitio, porque tienes una cara súper bonita, porque eres muy fotogénica, porque se te da muy bien posar, pues así, me habían dicho ese tipo de comentarios, pero nunca me había atrevido a meterme por ahí. Y entonces pues el hecho de tener que parar en lo deportivo, de repente trajo a mi vida un certamen de belleza y unas primeras colaboraciones con fotógrafos, etcétera. Y nada, y decidí meterme ahí de lleno porque mi novio me empujó un poco ahí al conocerme y diciéndome que tendría que ser modelo, que era muy guapa. Y ahí fue cuando Que eres muy guapa, Alba. ahí fue cuando empezó mi andadura en el mundo del modelaje curvy. El certamen salió bastante rana, como la mayoría de certámenes. eh, pero bueno, yo ahí era una bebé en ese mundo y me lo comí con patatas. Y justo pues en todo ese momento, cuando yo ya empecé a ser consciente de que los picos de dolor estaban conectados a picos de estrés, a momentos en los que yo estaba muy agobiada o a momentos en los que yo tenía una saturación muy grande de trabajo o de cualquier cosa que a mí me alteraba mucho, empecé a abrirme a otro tipo de terapias que no eran los fisios, osteópatas, traumatólogos que me habían visto, ¿no? Y empezaron a llegarme mensajes de gente por redes, porque yo todo este proceso lo estuve contando. Y ahí fue cuando empecé como a abrirme a otros mundos y apareció el yoga también en mi vida. Y entonces fue como el primer paso que yo volví a dar para empezar a moverme desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿no? Con otra mirada mucho más amable y menos exigente, porque sí que había vuelto a intentar entrenar, pero era como, volví a entrenar 2 meses y a los 2 meses, ¡pum! Otra vez el dolor insoportable me paraba, ¿no? Entonces era esa mente la que todo el rato, cada vez que yo hacía deporte, y te va a doler, y te va a doler, y ya verás, y cuando termine, y vas a estar fatal, y te va a volver a dar el pinchazo, y te va a volver a quedar pillado, y no vas a poder hacer nada, y al final me dolía. Y cuando conocí el yoga, pues
empecé a moverme desde una perspectiva mucho más amable, sin esa exigencia de llegar a una meta, simplemente por conectar conmigo, por escucharme, por aprender a estar y habitar mi cuerpo desde el movimiento, que es lo que luego yo hago con las mujeres, ¿no? El aprender cómo, cómo intentamos aprender a relacionarnos mejor con nuestro cuerpo desde la teoría y desde la mente. Es que es ilógico. Claro. O sea, todo así es ilógico, pero en realidad es como lo hacemos. O sea, a nivel psicológico, cuando tenemos un conflicto con el cuerpo, lo trabajamos desde la mente y es como, si es que lo que necesitamos los humanos en general es volver al cuerpo, porque hemos aprendido a vivir del cuello para arriba, incluso aquí solo. Ya no te digo del cuello para arriba, de las cejas para arriba hemos aprendido a vivir. Solo en esta mente racional. Y no, es que tenemos un cuerpo entero que nos está dando información constantemente y que no escuchamos porque nadie nos ha enseñado a hacerlo. Wow. Sí. Y eso que el yoga tú lo pones como si fuera algo, pareciera que dijeras que es algo menos exigente. Señores, el yoga, sí, el yoga, él lo puede llevar hasta donde quiera. Pero por eso para mí, mi yoga, el que yo comparto, es un yoga para todos los cuerpos y para todas las personas, porque si no, para mí no es yoga, porque Claro. el yoga, en su etimología de la palabra, significa unión. Entonces, si yoga es unión, es unir mente, cuerpo, espíritu, es unir el mundo entero, la dualidad en la que vivimos, es unirla. No puede ser que un cuerpo pueda hacer yoga y otro cuerpo no pueda hacer yoga, Claro. porque entonces no es yoga. Entonces es algo que yo le estoy llamando yoga, pero no es la filosofía en esencia del yoga, que es la aceptación plena de lo que se da y de lo que hay en el momento presente. Entonces, todos podemos practicar yoga. ¿Cuál tipo de yoga? Jordi, Pues el que a cada uno nos encaje en cada momento de nuestra vida. Jordi, y te quiero ver haciendo yoga, Jordi. Bueno, Alba, yo estuve viendo ese Instagram tuyo. Hay unas posiciones que yo decía, mira, pues es que yo no puedo. Es que yo no puedo. Pero es que eso no es yoga, eso es un trocito. O sea, haz una postura. Alba, lo que sea que tú hagas, es que no puedo, no puedo. Alba, pero si yo no puedo o sea, que no, 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 no. Alba, entrando al tema de aventuras en pelota, hay una frase que tú dijiste, Alba, y es que para vivir esa experiencia había que tener la mochila descargada antes de ir a la selva. Eh, Esa frase es bastante profunda. Lo que sucedió, he tenido que vaciar la mochila y me siento mucho mejor, pero no es fácil No, llevar la mochila ligera en este tiempo. Y sobre todo porque la selva te lleva al máximo. Alba, ¿tú crees que al final tú te fuiste realmente con tu mochila vacía a la selva? yo creo que me fui con la mochila bastante ligera porque yo llevaba como, pues te diría casi 8 o 9 años en los que yo he hecho todas las terapias habidas y por haber. Me he metido hasta el fondo del desván a intentar limpiar todo lo que había, ¿no? Y me fui en un momento vital muy bonito en el que todas las personas cercanas a mí me apoyaron absolutamente en esa aventura. Y para mí creo que eso es súper, súper importante en este tipo de aventuras, porque al final tú lo que estás haciendo es llevar a tu sistema nervioso al máximo, estás totalmente en lo que se llama hiperarousal, que es, nosotros tenemos un margen de tolerancia como humanos, nuestro sistema nervioso es como si tuviera una franja en la que estamos normalmente. Cuando de repente el sistema nervioso se colapsa, sube. Y ahí es cuando petamos cada uno en función de nuestra estrategia de afrontamiento, o lucha, o huye, o se paraliza. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que yo llevaba muchos años trabajando todo esto y tengo muchos recursos y herramientas muy pequeñas, incluso respiración, porque la respiración solamente ya es un recurso brutal que tenemos, no lo conocemos, que me ayudan a volver a entrar a ese margen de tolerancia. Y eso, en general, los humanos no lo desarrollan porque no nos lo enseñan en el cole. Nos enseñan matemáticas, física, conocimiento del medio y yo qué sé. Pero no nos enseñan esas cosas súper básicas para poder ser humanos funcionales, como yo digo. Entonces,
creo que para mí era mucho más importante llevar un trabajo hecho a nivel personal que ser el instructor de supervivencia más bueno del mundo. Y a las pruebas me remito. Yo le tengo especial cariño a Feli, pero sin embargo, su rigidez mental lo sacó del desafío. Sí, Y es cierto. un experto en Es supervivencia brutal. O sea, yo me pongo aquí a hacer fuego, él y yo, él tarda 1 minuto y yo a lo mejor tardo 1 hora. Es cierto, yo me Pero si yo en 1 hora me soy capaz sorprende de mucho sostener cómo la incomodidad, cayó Félix. si yo en esa hora que no puedo hacer fuego soy capaz de sostener la incomodidad que me supone y la frustración que me lleva el no hacer fuego en 1 hora, me voy a poder quedar. Sin embargo, si él hace fuego en 1 minuto, pero después de hacer fuego en 1 minuto se le apaga, llueve y esa frustración de la lluvia y de las cosas de la vida Sí. difícil, los obstáculos que te pone la vida, no tienes la capacidad de gestionar esa frustración, pues te vas. La selva te echa. Sí. Entonces, por eso yo pienso, lo pensaba antes de ir y ahora que ya estoy aquí lo pienso todavía más, que en este tipo de desafíos no es tan importante ser el mejor en habilidades técnicas, sino conocer lo básico, o sea, saber hacer un fuego con un ferrocerio, saber que tienes que hervir el agua, o sea, lo básico que todos los que fuimos allí, espero que lo supiéramos porque tuvimos que pasar un reto, o sea, unos castings que los demostraran. Y después tener una capacidad muy, muy grande de gestionar todo lo que sucede aquí y aquí. Alba, Wow. alguien escribe en Facebook y dice, por eso es mi concursante favorita. Uy, Gracias. por eso es mi concursante favorita. Alba, cuéntanos, a ver, cómo te enteraste, cómo llegó Aventura en Pelotas a tu vida? Pues como muchas cosas muy bonitas, Instagram ha sido el medio por el que me llegó. Ellos supongo que encontrarían mi perfil pues por hashtags de superación, etcétera, y me llegó un mensaje proponiéndome participar en el casting, como a muchos de mis compañeros. Y bueno, pues al principio me quedé un poco pensando que se estaban riendo de mí. O sea, dije, a ver, ¿es 28 de diciembre? No. Vale, es 5 de diciembre. Es el cumpleaños de mi abuelo y este día siempre pasan cosas buenas en mi vida. Vale, voy a pensarlo. Y nada, me paré, lo respiré, lo sentí, que es lo que yo hago cuando tengo que tomar una gran decisión, sentirlo, no tomar la decisión solo desde la cabeza y desde los miedos que vienen, ¿no? Desde esa Isidora que viene a decirte, ¿y si te mueres y un caimán te come? Y sentí que era un sí rotundo. Es más, sentí que era un sí sin que ellos me dijeran, ya, pasa todo el casting. No sé, sentía como que la vida me había traído eso porque era para mí. Y al final, pues fue para mí. O sea, esta fue la decisión de participar o sea, ellos te llamaron para participar En el en casting, ¿no? En el un proceso de selección, casting. claro, ellos siempre buscan para cualquier reality, ¿no? Tienen que buscar las personas que se presentan al casting y de ese casting, pues ya pasas todas las pruebas que sean, en cada reality pues serán distintas, ¿no? No es lo mismo un programa como este de supervivencia súper extrema en el que tú tienes que demostrar lo mínimo para poder sobrevivir a irte a Gran Hermano, no sé, pedirán cosas distintas, supongo, en el casting, ¿no? Yo nunca he hecho otro casting que no sea este, pero entiendo que es muy diferente el tipo de reality al que vayan, ¿no? Y entonces, pues nada, pues ahí pasan los castings, tienes que mostrar que puedes hacer fuego, que puedes filtrar agua, que puedes hacer un refugio, que puedes nadar, varias cosas, ¿no? Como habilidades mínimas que ellos necesitan para saber que la persona que va a ese reto tan extremo puede superarlo, ¿no? Por lo menos tiene las habilidades mínimas. Y a partir de ahí, lo que suceda en el reto, cuando ya te dicen que te vas, pues hay miles de factores que entran a jugar. Claro, prepararte y todo eso. Pero Alba, ok, cuando te dicen, o sea, cuando te proponen participar, claro, participar en un programa de supervivencia extrema sin tener mucha experiencia en la selva es un gran reto. Yo tengo que decir la verdad, Alba. Yo soy gordito y para mí yo estoy buenísimo y yo me veo en el espejo y me veo flaco y yo me veo sin ropa y digo, mira, hasta los músculos yo me veo. Pero tú me mandas a la selva
óyeme, yo no tengo la fuerza, diríamos, ¿no? Psicológica para aguantar esto. ¿Cómo tú dices, sí, me voy? O sea, fue una decisión súper fuerte, Alba. Pues sí, fue un riesgo súper grande porque al final yo recuerdo que cuando volví mi novio me decía, yo no creía que iba a aguantar tanto, ¿no? Dice, porque es que claro, no tenías ni idea, o sea, literalmente tú no habías hecho supervivencia en tu vida, ¿no? Y yo le decía, me acuerdo que uno de los primeros días, cuando claro, al final hay miles de cosas que no salen en el programa, ¿no? Pero yo me acuerdo en la primera entrevista que hicimos nada más llegar a la selva, me decían, ¿tú que eres experta en supervivencia? Y dije, no, no, yo no soy experta en supervivencia. Yo soy experta en caerme miles de veces y levantarme cada vez más fuerte. En eso soy experta, pero en supervivencia no. O sea, en técnicas de supervivencia yo no tenía ni idea. Y lógicamente cuando te ponen al lado a un compañero de, del de la capacidad que tiene Antonio, pues todavía parece que sabes menos, porque claro, lógicamente un portento como Antonio, que parecía una enciclopedia abierta, Sí. porque sabe muchísimo y es su pasión absolutamente, pues claro, por mucho que yo quisiera hacer cosas, antes de que yo me ponga a hacer fuego, el otro ha hecho fuego al minuto, exactamente. No, tú sabes que esa es otra pregunta que yo quería preguntarte. ¿Cómo tú le tu tema de valor le dices a Juan Francisco, sí. de Juan Francisco? ¿Cómo le dices a Juan Francisco, cariño? Tú sabes que, mire, yo me voy a la selva 21 días. Pero bueno, no es que tenga ninguna experiencia. Pero bueno, hay serpientes, tú entiendes, ¿no? Bueno, también puede haber garrapatas, pero no pasa nada. Sí, hay una serpiente que son venenosas y me pueden matar, pero tú tranquilo que todo está bajo control. Mamá, papá, mira, me voy a la selva. ¿A dónde? A la selva. Ajá. O sea, Alba, ¿cómo se digiere? ¿Cómo se da esa noticia? Pues mira, yo me acuerdo que a mi novio, además él lo cuenta mucho porque dice, es que yo llegué y me dijo, cariño, siéntate porque te tengo que contar una cosa importante. Y él siempre dice, Cuando una mujer dice eso, uch, y yo dije, tranquilo, no estoy embarazada ni te voy a dejar, ¿vale? Tranquilo. pero Respiró, me senté, dice, eso yo no me acordaba, pero dice, tenemos un sofá de estos chelón así grande, muy grande, y dice, te sentaste en la esquina, pero así, en el lado contrario a donde yo intenté, y me dijiste, abrí el móvil y le leí el mensaje que me habían enviado, ¿no? Y entonces no me decía así mucho, ¿sabes? Sí, sí. Yo, es verdad que yo soy mucho más expresiva que él, pero bueno, le digo, pero entonces, ¿te parece bien? ¿No te parece bien? O sea, bueno, todavía no me han cogido, pero dime algo y me dice, ah, a mí me parece estupendo, porque como la que va eres tú, yo me quedo aquí en mi casa tranquilo. Así que él dijo, yo no me obligan a irme, que esta mujer a mí me lía para todo, que qué bueno. yo soy el fotógrafo, que Qué si bueno. esta regla de obstáculos también tengo que cargarme por ahí. Para una vez que dice de hacer algo y no me lía, pues perfecto, que haga lo que quiera. Y picha, qué personaje el Fantra. Se ve que sí, muy simpático, muy simpático. Sí, Sí. Y no, ya sí, digo que hemos estado en serio, pero realmente, Alba, ¿cómo tú te preparas física y mentalmente para este desafío? O sea, por ejemplo, tu otro compañero estuvieron leyendo y estudiando cómo es la selva, aunque ellos no sabían que era la selva, a menos que ustedes se enteraron estando en el aeropuerto, pero se imaginaban que era ahí. ¿Cómo tú Es que no, yo preparas? creo que no sabían exactamente, o sea, no sabían No exactamente ¿Qué hábito? Si para el Azteca o para la selva colombiana. Un par de semanas antes sí que nos dijeron que ya no íbamos para poder ponernos las vacunas, porque al final te tienes que poner Claro. las vacunas y entonces en el centro de vacunación internacional pues necesitan saber dónde vas para poder ponerte la vacuna. Entonces como un par de semanas antes, yo creo 3 como mucho, ya nos enteramos que era en Colombia, pero claro, Colombia es un país enorme, o sea, te puede tocar selva, pero te puede tocar selva de, yo qué sé, te puede tocar Santa Marta, que está arriba pegado al mar, o te puede tocar donde estuvimos, que es como en los llanos orientales, más o menos en el centro de Colombia, o te puede tocar abajo del todo en pleno Amazonas. Entonces tampoco tenía mucha idea, ¿no? Yo recuerdo que, bueno, que yo pensaba, por cosas que nos dijeron en producción, que íbamos allí a practicar como in situ, ¿no? En la selva. Entonces, claro, yo también, que soy autónoma, tenía que dejar
todo guiado, porque yo me iba es si, o sea, no sabía si me iba a ir un mes, si iba a volver a la semana o cuánto, pero Claro. como máximo me iba un mes. Entonces, si yo me iba un mes y dejaba todo, pues de algún modo tenía que dejarlo todo lo más atado posible para que ese mes, pues no me llevara ya era, no voy a ganar dinero trabajando, porque si eres autónomo y no trabajas, pues difícilmente vas a ganar dinero, pero por lo menos dejando todo, pues todos los clientes gestionados, toda la gente avisada, bueno, 1000 cosas que tienes que hacer siendo la persona que se encarga de todo tu negocio, tú. Y lo que sí hice fue, bueno, pues tuve la suerte, porque fue una suerte que la vida me trajo también, fui a buscar, a comprarme un ferrocerio para comprarme el mejor ferrocerio que hubiera, porque el primero que me compré no conseguía hacer fuego con él. O sea, a ese nivel tenía yo idea de hacer fuego. Y encontré una tienda aquí en Murcia que se llama Ferrehogar, que Jorge, su dueño, es un amor. Y me pilló, me cazó enseguida de por dónde iban los tiros, porque a él también le habían contactado. Y se portó súper bien conmigo, me organizó un curso de 24 horas con sus ¿Qué? profesores. Y entonces me fui por primera vez como el 15 de febrero. Mira, justo va a ser un año este finde. ¿Qué pasó eso? Me fui un finde con ellos a su escuela de supervivencia y me estuvieron enseñando como un montón de cosas. Y la verdad es que me ayudó muchísimo porque aunque no te da tiempo a integrar los conocimientos, porque no te da tiempo, los conocimientos se integran en la práctica. Claro. Tú no tienes tiempo de practicarlo porque te lo explican un 15 y te vas el día uno, pues es que por mucho que tú quieras aprender muchísimo, el aprendizaje tiene un proceso de repetición y Sí, recurrencia que si no, no se sí, integra. Entonces, como es yo cierto. llevo mucho tiempo y en el coaching se trabaja mucho en aprender cómo aprendemos, válgase la redundancia, los humanos, yo sabía que era matemáticamente imposible que yo aprendiera un montón de cosas. Entonces, pues yo me centré en seguir investigando en la parte que a mí más me toca, que era el tema de la regulación del sistema nervioso, de la gestión de situaciones muy duras, el ver, ¿no? Un poco sostenerme a mí emocionalmente, el gestionar todos los miedos que a mí me estaban viniendo durante esa preparación, porque realmente es cuando, o sea, por primera vez en mi vida, yo he tenido miedo real, un miedo primitivo, que no es el miedo que tenemos todos, porque normalmente nuestros miedos son a cosas que están casi inventadas, que en el 99% de las veces no son reales esos miedos, porque no suceden las cosas que nos montamos aquí en la cabeza. Sin embargo, mis miedos eran como súper primitivos, ¿no? A que te mordiera, a que te comiera un felino, a que los bichos te masacraran, ¿no? O sea, eran Sí, miedos que eran muy probables que claro, pudieran pasar, sobre todo el claro. tema de los bichos, ¿no? Entonces, yo me centré sobre todo en eh, ir lo más confiada en mí, en la vida y en todo, en llevarme el amor de las personas que me quieren y ahí tuve una idea que para mí fue increíblemente buena, que fue pedirle a las personas que sabían que me iban, en plan a mis padres, a mi novio, a mis 3 4 amigos más cercanos, por favor escribirme en esta libreta. Y entonces todos me escribieron algo y yo los 4 o 5 días que estuve allí antes de entrar a la selva, que estás desconectado ya de todo, yo me leía todos los días 3 o 4 veces todos esos mensajes de amor y de sostén y de confianza de las personas que me quieren. Y eso luego fue tan me marcó tanto que durante todo el proceso que yo estuve en la selva, hasta el día que estuviera, que por ahora sale día 17 creo, em, muchas de las frases que habían en esos mensajes que ellos me escribieron en la libreta me venían a la mente durante todos esos días y eso, esa capacidad de saber que hay gente que te está apoyando desde el otro lado del mundo y Claro. que te está mandando su energía y su amor todos los días y esas frases a mí me ayudaron un montón y cuando yo salí de allí me acuerdo que cogí la libreta que la tengo ahí y con un subrayador, subrayé de cada persona las frases que a mí me habían estado viniendo a la mente y que me habían ayudado durante todos los días que yo estuve en la selva. Wow. Para que veamos el poder del amor. El poder del amor, el poder de las palabras, de la afirmación, estoy de acuerdo. Alba, tú tienes una anécdota bastante jocosa y divertida, que la hablábamos Javier y yo,
y es de cuando te llamaron para el casting. No, cuando te llamaron para el casting, que la chica, ¿cómo fue, Javi? ¿Cómo fue lo que vimos de ella? ¿Te acuerdas? Lo de la frase YouTube is your friend, YouTube es tu amigo. Algo así, ¿cómo fue, Alba? ¿Cómo fue? Pues esto fue que cuando, claro, cuando pasas el primer vídeo que tú mandas, ya Sí, te piden los vídeos de explicar un poco, o sea, de mostrar cómo tú eres capaz de superar todos esos retos, claro. Entonces, sí. aquí, la señorita Alba, que no había hecho supervivencia en su vida, que en un proyecto europeo que estuve hace no sé cuántos años, me enseñaron un poco de fuego primitivo y yo recordaba así pequeños detalles, pero no eran ni idea. Pues me acuerdo que me dijo: "Bueno, te voy a hacer trabajar, no sé qué". Y entonces le dije: "No pasa nada, YouTube is your friend". Y entonces, pues yo me puse a ver vídeos de YouTube para aprender a hacer juegos. Y mi novio me decía: "Alba, ¿pero qué haces viendo vídeos de YouTube? Búscate una tienda especializada en esto, que si no, no vas a poder aprender a hacer fuego nunca, que esto no es tan fácil". Pero bueno, pues yo me vi tropecientos vídeos de YouTube. Intenté aplicar las cosas que yo a mí siempre me han dicho, y es verdad, que esto es una cosa que a mí me ha pasado y por eso yo luego cuando he sido adulta he sido consciente de que posiblemente tenga altas capacidades, que yo he aprendido siempre muchísimo modelando lo que yo veía en otros. Desde que era muy pequeña. Yo siempre, Ok. enseguida que yo veo algo, que alguien hace algo, aunque no me lo explique, yo soy muy capaz de modelar eso. Y me ha pasado en mis formaciones de coaching, me ha pasado cuando imparto clases de yoga, me ha pasado cuando era ingeniera y me pasaba cuando era pequeña y veía a la peluquera explicarle a la de al lado cómo se planchaba el pelo y yo iba y se lo hacía a mi amiga y le planchaba el pelo mejor que ninguna, ¿no? Entonces, pues yo dije: "Jope, pues si toda la vida he aprendido viendo cosas, ¿por qué no voy a aprender viendo vídeos de YouTube?". Claro, claro, y es cierto, y es verdad, y es verdad. Pero no es tan fácil como sale. No, eso te iba a decir, realmente no, no, nunca es tan fácil. Alba, hasta el programa 6 que hemos visto tuyo, hemos visto unas condiciones durísimas de la selva. De hecho, tengo que decir que me partió el alma una noche que te vi, que hacía calor, como siempre, por supuesto, pero tú se te ocurrió de madrugada, digo yo que de madrugada, salir a hacer yoga. O Pues sea, es de madrugada, en realidad, eso a lo mejor podían ser las 8 de la tarde, porque madre mía, estaba oscuro, Alba, estaba oscuro, lleno de mosquitos. Y te vi haciendo yoga, Alba, y con el respeto que te merece, pero al día siguiente vi cómo se te puso la nalga, las piernas, y dice, pero los mosquitos se la comieron. Pero total. bueno, Alba, ¿qué fue para ti la fase de adaptación o la vivencia más dura que tú realmente viviste, con lo que algo que te superó por completo o que te hizo casi tirar la toalla? Tú lo has dicho, el tema de los bichos, o sea, es verdad que esa decisión aquel día fue una cagada, o sea, yo es lo único de lo que me arrepiento en la selva. Ahora, siempre digo que es muy fácil desde aquí, desde la comodidad de mi casa y desde cómo estoy hoy yo y con lo que ahora sé, juzgar a la Alba que ese día tomó esa decisión. Entonces, no la juzgo, pero lógicamente no tomaría la decisión de nuevo. Y también veo y observo por qué esa Alba tomó esa decisión. Esa Alba se Claro. sentía súper pequeña al lado de Antonio, que era una apisonadora a su medida, ¿no? Porque a mí mi madre siempre me ha dicho que soy una apisonadora y Antonio fue una apisonadora más grande que yo, ¿no? Entonces, claro, yo necesité un momento de parar. O sea, si yo soy una persona que normalmente todos los días tengo mi tiempo para escribir en mi diario, para meditar, para hacer mi práctica de yoga, para hacer deporte, salir a correr, lo que sea, ¿no? Entonces, claro, yo iba allá ahí 3 días, en un entorno totalmente hostil, con un ritmo de acción brutal, con un compañero al lado que me decía: "Estás más verde que una lechuga", porque con todo su amor, pero me lo decía. Mira, Entonces, claro, yo necesité un momento de respirar, aterrizar en la claro, selva, cantar mis mantras, como conectarme conmigo misma y con claro. la divinidad que hay dentro de nosotros, porque somos lo mismo, por lo menos para mí, bajo mi perspectiva. em, y, y- y darme ese ratico de estirar mi cuerpo, de moverme, de dedicarme un rato para mí. La cagada fue que
como por la mañana Antonio se levantaba y se ponía a hacer cosas como un loco, pues por no ponerme yo primero y decirle, necesito 10 minutos para mí, pues la hice en el momento en el que no tuve que hacerlo, ¿no? Y ahí fue donde pues los mosquitos me acribillaron y eso fue el mayor reto para mí. Yo recuerdo que para mí los primeros días fueron los más duros porque yo venía a haber tenido una diarrea horrible en el hotel. Lo que pasa que no saben. Pero yo estuve muy jodida en el hotel, estuve un día entero malísima, acostada en la cama sin poder moverme. Incluso yo les dije a los médicos antes de entrar que por favor o me cortaban la diarrea o yo no entraba al desafío, porque meterte a un desafío de estas características totalmente deshidratada es suicidarte directamente. Lo que yo venía súper débil de haber estado con esa diarrea y el día 2 me vino la menstruación. Entonces, claro, los 3 primeros días para mí fueron súper duros, porque lo primero es que yo entré como en un estado de shock, ¿no? De, hostia, que Claro. confío en la vida tanto que me he venido aquí, pero es que esto es real. O sea, es mucho más duro de lo que se ve, de lo que podéis imaginaros. Cualquier persona, por mucho que se haya visto todos los episodios, cuando tú llegas allí, flipas. De ser consciente de lo duro que es. Y entonces es verdad que para mí los 3, 4 primeros días fueron los más duros, cuando estaba llena de picaduras y mi cuerpo era como insoportable. O sea, yo recuerdo luego que, pues eso, como al final es tan poco lo que se muestra de tantos días, yo recuerdo que a Antonio empezaron a picarle los mosquitos como a partir del día 7, 8, o sea, al principio no le picaban apenas, y cuando ya empezaron a picarle más y ya estábamos en estos últimos días que se ha visto ahora, que ahí ya llevaba más picaduras, sobre todo en la zona del culo y tal. Me acuerdo que me decía, es que esto es insoportable, yo no sé cómo puedes aguantarlo, yo no sé cómo puedes tú aguantar esto, cómo has podido superar todos estos días con lo mal que estaba. Porque es que es así, o sea, es verdad que ni a mi peor enemigo, y mira que no tengo, porque el odio no hay cabida, no, yo en mi vida no hay cabida al odio, pero ni a la persona que más daño me haya hecho en mi vida le deseo que viva ni la mitad de las picaduras que nos picaron a nosotros, porque es muy insoportable. O sea, tú te puedes hacer una idea simplemente pensando que cuando llega el verano te pican 3 o 4 mosquitos y ya está. ¡Ay, cómo me pica! ¡Ay! No sé qué, pues que esto multiplicado por 1000. Lo sé. Yo sufrí viéndolo. De hecho, fue lo que a mí más me impactó, sinceramente. Sí. Porque yo veía a todos, las noches Son horribles. insoportables. Y ya me venía la canción de Joaquín Sabina de 19 días y 500 noches. Pues más o menos, más o menos. Parece que lo han hecho para nosotros. No. Mira, Alba, nosotros nos sentimos identificados con ustedes porque, claro, somos dominicanos, nos criamos en el Caribe, en el trópico. Son los mosquitos duros, duros, son insoportables. O sea, Es horrible. O sea, esa humedad. No sé, no. A mí me han picado muchos bichos en mi vida porque es verdad que yo, no sé, soy un imán. Yo siempre digo que estoy tan buena que es que me pican hasta los bichos, todos los que hay. Y, y es verdad que era como una de esas zonas. Además, era como que llegaba la noche y se reactiva mucho más el picor, esa sensación insoportable. Yo me acuerdo que había momentos en los que yo intentaba usar mis recursos de respiraciones, de yoga, respiraciones que yo suelo hacer para relajar mi sistema nervioso, incluso cuando he tenido ataques de ansiedad súper gordos, y no podía. O sea, había momentos en los que se me cortaba la respiración de lo insoportable que era. O sea, no me servía ni la técnica más, no sé, todas las cosas, usaba todas las técnicas que tenía de liberación emocional y de regulación del sistema nervioso, y había momentos en los que ni respirar profundo era posible. Alba, te lo creo. Mira, Juanito te dice, me está picando todo. Y dice, ahora unas vacaciones en Mazarrón. No sé lo que es Mazarrón. Mazarrón es un pueblo de aquí de Córdoba. Pues mira, no que sea de O sea, Mazarrón. bueno, yo me iría a Águila, que yo soy aguileño, y Águila está en mi corazón y es mi paraíso particular. Bueno, Juanito, pues ya sabes, ya sería Águila. Siguiendo con el tema, Alba, tú sabes que hubieron muchas relaciones que empezaron en fricción y luego terminaron de una manera bonita. El caso, por ejemplo, de Ainara y José, pero hubieron relaciones que empezaron bien y fueron a peor, como el caso de Jenice y Adrián.
Pero en tu caso, con Antonio fue todo de verdad tan bonito. ¿Cuál fue tu impresión cuando tú lo viste? ¿Qué sentiste? Este sabe, este no sabe, este a lo mejor un prepotente porque sabe mucho. ¿Cuál fue tu percepción de él cuando lo viste? Pues mira, yo tengo que contar algo que fue muy bonito que me pasó, y es que yo en sueño vi a un hombre como Antonio. O sea, vi a Antonio en sueño la noche de antes, y cuando yo lo vi aparecer, dije, todo está bien, porque lo vi y vi que era esa persona con la que yo había soñado. Wow. Entonces fue como, wow, o sea, si la vida me ha dicho en sueños que era esta persona, algo bueno está pasando, ¿no? Y luego hubo un detalle que a mí me marcó mucho. Lo primero es que la cara de Antonio, cuando yo le dije a lo que me dedicaba y por lo que yo había ido a la selva, fue muy de, wow, qué bonito que hayas venido aquí, no solo por ti, sino por todas las mujeres que tú acompañas, ¿no? Y no solo eso fue el detalle, sino que cuando llega ese primer momento, no todo el mundo saca como los machetes, ¿no? Y yo me acuerdo que Antonio dijo una frase que a mí me hizo darme cuenta de lo buen humano que era, y no el típico de vengo aquí a sacarme la pizza, el tipo como Ulises, como hacen muchos hombres en este programa. eh, Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. es que es mentira, o sea, ¿cuántos hombres de Estados Unidos van a ir como, venga, es que la tiene más grande? Y no estamos hablando del pene, estamos hablando del machete, ¿no? Antonio justo hizo lo opuesto, ¿no? Preguntó, ¿es necesario que yo desenfunde mi machete? Wow. Le dijo a los de la productora, y ellos le dijeron, no, tú haz lo que quieras. O sea, me refiero, si tú quieres enseñarlo, enséñalo, y si no lo quieres enseñar, no lo enseñes. Entonces, para mí, esa frase, que puede ser una frase mm, que pase desapercibida, si tú sabes leer, Claro, ya te dice mucho de te la habla persona. mucho de esa persona. Sí. Entonces, que yo hubiera soñado con una persona como él, que de repente me ponga muy buena cara y me diga que qué bonito lo que estoy haciendo, y tres, que diga que si puede no tener que desenfundar su machete, a Claro. mí eso ya me hizo darme cuenta de la clase de ser humano que yo tenía. Es verdad. Y a partir de ahí, pues ya está, lógicamente, con toda su arte y con toda su forma de hablar, pues cuando te decía, Arby, si es que estás más verde que una lechuga porque has venido aquí. ¿Quién te ha dejado venir aquí tan verde? Pues tú decías, te hacías un poco pequeñica, pero a la misma vez decías, bueno, por lo menos te lo dice con un poco de gracia y un poco de amor. Y es que es verdad, si es que es así, yo no tenía ni idea de muchas cosas. Yo cogía el machete, sí que se me ve, cuando yo cogía el machete el primer día, que no tenía ni idea de cómo coger un machete, si me daba un miedo que me cagaba. Y el suyo ya ni te cuento, o sea, yo veía su machete y yo decía, me daba miedo hasta cuando él lo usaba. Y como se ha visto luego, se vio en el día a día por ahí, como él cogió y me dijo, toma mi machete. Ahora sí estás preparada para usarlo. Ahora sí te veo con las habilidades para hacer realidad de poder usar mi machete con seguridad y sin hacerte daño, ¿no? Es verdad que te dice. Yo tengo una pregunta, Alba. Yo quiero saber, bueno, aún no sabemos si cazan al caimán o no, eso aún no lo sabemos, pero está bien. Vamos a imaginarnos que no lo cazaron, vamos a imaginar, no lo sabemos, no tiene que darme el spoiler, no pasa nada. Alba, como a mí me salga un caimán corriendo, Alba, es que yo me voy corriendo. O sea, ni machete, ni leche, ni trampa, es que me voy corriendo, Pues Alba. mira, yo solo pensaba y decía, ojalá que aparezca el caimán en la tierra, porque claro, el agua, es su medio, pero en la tierra nosotros tenemos más ventaja que él. Entonces Antonio y yo siempre íbamos, cuando salíamos a explorar o íbamos a coger agua, porque la zona donde nosotros cogíamos agua, que era el riachuelo este que se ve, donde yo me meto, no es el charco grande que era donde veíamos te das toda la vuelta a la charca para poder llegar hasta ahí. Pues Ah, de verdad. No, mira, pues no, sí, no. habría que dar la vuelta a toda la charca. Nosotros teníamos el refugio fuera, o sea, como una zona que estaba más descubierta Ya, por la noche, y por el día nos metíamos en la zona más de selva. Pero digamos que si este círculo es la charca, nosotros estábamos aquí por el día y el río estaba aquí. Entonces teníamos que dar ok. toda la vuelta para llegar a esa
Pues Alba, pareciera que estaban al lado uno de otro. No, eso es lo que parece, ¿no? Pero en realidad, y mi compañero estoy segura que igual, Atenea, Iñaki, el este donde caía la cascada, eso estaba lejos. Por lo menos ellos nos dicen que tienen que andar mucho para llegar hasta ahí. Lo que pasa es que, claro, se ven trozos tan pequeñitos que al final no consigues percibir la distancia, todo lo que realmente tienes que hacer Claro. para poder sobrevivir ahí y conseguir las condiciones más óptimas. Claro, eso es cierto, es cierto. Alba, eh, o realmente hay muchas personas, y ahora te pregunto el punto de vista de coach, ¿por qué no? Hay muchas personas que nos han comentado que ellos a lo mejor quisieran participar o enfrentarse a desafíos extremos, pero se sienten, yo no diría que avergonzados de su físico, pero no se sienten con un físico adecuado para ir. No tan atlético, no se sienten que tienen reserva de energía, no se sienten que tienen la fuerza, ni moral, ni física. Y tú has venido a romper todos esos esquemas, a demostrarle a las mujeres que yo sí puedo, de que lo que te proponga lo logras, o sea, un empoderamiento femenino, o sea, a grande escala. Yo quisiera de verdad tener la oportunidad, como hago ahora, de preguntarte, ¿qué mensaje tú tienes a esa persona, Alba, o esas mujeres que no se enfrentan? Y tú sabes qué, Alba, yo creo que no solo a aventuras en pelota, según día se lo proponen, yo diría a cualquier situación difícil, porque se sienten al menos, Alba. ¿Qué mensaje de empoderamiento tú le darías? Exacto. Pues para mí el mensaje es muy claro. Siempre, siempre, siempre somos mucho más capaces de lo que esta mente que tenemos aquí sobre la cabeza nos cuenta. Siempre. Nuestro cuerpo es brutal la capacidad de adaptación que tiene a cualquier reto que se ponga en el camino. Y no hay más que ver cómo cuando estamos en el vorágine del día a día, cuando eres madre y vas súper cansada, pero aún así te despiertas al mínimo movimiento de tu hijo. ¿Cuántas veces nuestro cuerpo ha sido el sostén más importante cuando una mujer es madre, cuando da y trae una vida, ¿no? Y gesta una vida durante 9 meses? Siempre, siempre somos mucho más capaces de lo que esta que está aquí nos cuenta. Entonces es muy importante para mí trabajar en esta mentalidad de agradecer a la mente, porque lo único que intenta hacer es protegernos, porque al final no estamos creados para ser felices, estamos creados para sobrevivir, porque esa configuración de nuestro cerebro no ha cambiado por mucho que hayamos evolucionado mucho a lo largo, ¿no? Como hemos creado muchas cosas muy modernas, pero nuestro organismo, nuestra mente, nuestro cuerpo sigue funcionando muy parecido a como funcionaba en nuestros antepasados. El gracias mente, ¿no? Gracias mente, pero ahora mismo no te necesito. Voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, ¿no? Voy a continuar en este camino que yo elijo, porque si no, si te hago Claro, caso, Alba. no haría nada, ¿no? Claro, Alba. Entonces, para mí es muy importante que cuando venga ese miedo, porque vienen miles de miedos, y normalmente ese miedo siempre es nuestro niño pequeño asustado. Entonces yo siempre, cuando hablo con una amiga o con una clienta o con una persona que me dice, es que me siento súper incómoda, es que estoy muy nerviosa, es que hay muchas cosas que me pasan porque tengo mucho miedo, y es como, respira, coge de la mano a esa niña pequeña que tienes dentro de ti asustada, dile que ahora eres una adulta funcional y que puedes tomar el control y que no pasa nada, que tú la vas a ayudar y la vas a proteger y no la vas a dejar sola. Y cuando la persona hace ese ejercicio de coger coger de la mano a esa niña interna que tiene, yo he visto a mujeres y hombres que se les caen las lágrimas solo de colocarte ahí, imaginarte a tu niño enfrente de ti y decir, estoy aquí para ti. Hay adulto, ahora ya no tenemos que tener ese miedo, porque ahora podemos cuidarnos juntos, ¿no? No te voy a soltar de la mano, no te preocupes. Y esos miedos no tienen que ser una selva. O sea, es lo que yo digo siempre. Es que yo no soy más que nadie por haber estado en la selva X días. No. Porque todos tenemos una selva en nuestra vida. Y cada uno la tendrá distinta, ¿no? A lo mejor para ti la selva es haber tenido que venir de otro país aquí y haber comenzado una vida de nuevo sin nada. Eso sí. Eso es una selva que flipa. Mucho más que la selva que yo he vivido posiblemente. Pero parece que como yo he ido a una selva
y no tenía ni idea, soy más. No, soy igual. A cada uno la vida nos trae la selva en la forma y el tamaño que podemos sostener y que podemos enfrentarnos a ella. Y ahí es donde está el punto de diferencia, en que con qué actitud me enfrento yo a la selva que me pone la vida. Claro. Tú lo has dicho, tú lo has dicho, Alba, todos tenemos una selva que debemos, que creamos. Y encontrar la forma amable y más funcional para nuestra vida de sortear y de superar esos obstáculos que hay en esa selva que te ha tocado. El problema es expectativa versus realidad, ¿no? En todo en la vida, ¿no? Temazo. Que normalmente todo en la vida tenemos unas expectativas y luego está la realidad. ¿Qué sucede cuando tu realidad no eran tus expectativas? Entonces, ahí es que no te derrumbas si no sabes manejar eso. Entonces, ahí es que yo veo que Alba is strong. Alba y Septron, ¿es verdad? Totalmente. Es que esto que acabas de comentar, Javi, es el kit, ¿no? O sea, es como el eje fundamental de nuestra vida. Si las expectativas están, o sea, es imposible, ¿no? Yo cuando alguien me pregunta, Alba, ¿y cómo puedo evitar las expectativas? Es imposible. O sea, el cerebro está creado para crear imágenes que te adelanten los posibles peligros que puedan venir para protegerte. Entonces, Claro. ¿cuál es el lugar, ¿no? El espacio de actuación que tenemos? Pues el flexibilizar nuestra mente y nuestro cuerpo, por eso el yoga es tan bueno, porque flexibilizando el cuerpo, flexibilizamos la mente, adaptarnos a lo que la vida trae. La expectativa va a estar ahí, el problema es cuando te aferras a esa expectativa y sufres si esa expectativa no se está cumpliendo. Cuanto tú menos te resistas a lo que la vida trae, más fácil es de atravesar el dolor, ¿no? Y esto, siempre se dice una frase de Buda que dice, el dolor es obligatorio, el sufrimiento es opcional, ¿no? O al revés, pero el kit de la cuestión es, cuando tú sufres es cuando tú te estás resistiendo a ese dolor, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una cosa muy, muy concreta. Empezamos el año, ¿no? Y tengo una amiga que empezó el año como fatal, con diarrea, cagándose encima, tal, no sé qué, y era como, joder, pues menuda mierda, porque mira cómo empieza el año, menuda mierda, empieza el año con el pie izquierdo, no sé qué, y es como, suéltalo. ¿Qué más da que empieces o termine el año de qué manera? Acepta que hoy te encuentras fatal y que estás cagándote encima. Y deja de ponerle ese peso enorme a que es el día 1 y que te va a encontrar genial. No, te encuentras fatal, acepta que te encuentras fatal y deja de luchar contra eso. Porque ahí es donde está el kit de la cuestión. Si tú dejas de luchar contra algo que es doloroso, pero no le pones más dolor, no le pones más carga, no le pones más sufrimiento. Puedes atravesar ese dolor y pasarlo y que el dolor ya está, te llena hasta arriba y cuando ya no puedes más, se va. Y ahí, para mí, el kit de la cuestión, por lo que yo fui capaz de superar el tema de los mosquitos en la selva. Alba, en Instagram, bueno, dice un usuario que se llama Ta Coder. Dice, grande Alba, y manitos así. Y dice James, que es ex militar, dice, yo cambié esa frase por cuanto más sufrimos, más nos divertimos. Frase militar. Y es verdad, nosotros senderistas, nos gustan las rutas difíciles para sufrir. Alba, aterrizando ya al final de la entrevista, ya empiezo a hacerte las últimas preguntas. Y una de ellas que quisiera de verdad preguntarte con mucho deseo es de haber vivido esta experiencia, ¿qué aprendizaje personal, Alba, tú tuviste que te embarcó un antes y un después? Si hubo algún momento en especial y si lo volverías a hacer. Mira, te hice tres preguntas en uno. ¿Qué te marcó? ¿Qué te cambió? Y si lo volverías a hacer. Nuevamente sí, lo volvería a hacer. O sea, si a mí me dicen, Alba, mañana nos vamos a la selva o a la sabana o a donde sea de nuevo, yo ya me preparo la maleta porque no necesito nada. Así que vámonos cuando quiera. Ese es el número 1. ¿Qué es lo que más me ha cambiado? Pues te diría que creo que soy la persona, bajo mi criterio, claro, Sí. que menos le ha cambiado la selva, porque soy una eterna aprendiz, eso que quede por supuesto, pero creo que lo que ha hecho ha sido como un máster experiencial de todo lo que yo ya había
aprendido durante todos estos últimos años en mis procesos de tanto formarme para acompañar a otros como transformarme yo, ¿no? Yo soy una loca del desarrollo humano, de ir a las profundidades más grandes, ¿no? Entonces siento, y ahora que estoy viendo el programa y viendo lo que vivieron mis compañeros, aparte de lo que yo ya he hablado con ellos, creo que a mí fue de las que menos me ha cambiado, sino que lo que ha hecho ha sido integrar aún más todos esos aprendizajes que yo ya tenía. Entonces, creo que esa ha sido como la abstencia, ¿no? Que creo que ya me había enfrentado a otras cosas y entonces no hubo grandes descubrimientos, pero sí el descubrimiento más grande, que es la importancia de trabajarnos a nosotros mismos y de desarrollar, o sea, hacer ese trabajo de desarrollo personal, cómo de importante es para poder superar cualquier selva que la vida te traiga, ¿no? Claro. Entonces, Pero es súper importante, Alba, porque es afianzar, eso es como es un paso súper importante. No es un cambio, no es un cambio, pero es un gran respaldo, es como un gran, es como diciendo, por aquí este es el voy camino. y voy bien, Exacto. por aquí voy y voy bien, y todo lo que he estado haciendo me está llevando por el camino correcto. Eso es una gran cosa. Total. Es increíble. Creo que lo que sí que para mí ha sido el aprendizaje más grande es que la naturaleza, o sea, que hemos construido una sociedad totalmente contraria y opuesta a la naturaleza del ser humano, que es la naturaleza. O sea, somos parte de la naturaleza. Entonces, como estamos yendo justo al lado contrario, ¿no? Como estamos yendo antinaturaleza, yo no he vivido con tanta presencia, conexión y con una sensación tan grande de abundancia como yo he vivido en la selva. O sea, para mí, el, el kit de la cuestión y en lo que yo estoy trabajando ahora para poder desarrollar y ayudar a otras personas es en intentar que eso que yo he vivido en la selva, independientemente de lo duro y de lo difícil, de lo retador, que no hace falta que lleguemos hasta esos extremos, en que las personas puedan experimentar un poquito de eso que vivimos nosotros allí. Porque solo hace falta, yo para mí, un fin de semana en la montaña más cercana de tu casa para irte ahí 24 horas. Una mañana te vas, te pasas todo el día allí, duermes allí a la intemperie y al día siguiente te vuelves a tu casa. No hace falta más. Pero con eso aprenderíamos tanto a ser más humanos y a desarrollar esa gratitud por la vida y por el milagro que nosotros estemos vivos y que hayamos nacido en un lugar como hemos nacido. Y vosotros, por ejemplo, sabéis la diferencia de haber nacido en un lugar y haber tenido que ir a otro. O sea, ahí tenéis una clase mucho más grande que muchas de las personas que no hemos tenido que emigrar a otros países. Sí, Alba, es cierto. De Mucho. realmente ser agradecido con todos los detalles, porque yo estoy aquí y cojo esta botella de agua y en un segundo yo bebo agua y calmo Claro, la sed. claro. Y sin embargo, yo y todos mis compañeros en la selva o cualquier persona que viva en un entorno así necesita como mínimo, y si es que el tiempo, o sea, las condiciones meteorológicas son positivas, entonces necesita como mínimo 2 horas para buscar leña, coge tu cazo de agua, si es que lo tienes, vete a la fuente de agua que veas que esté menos sucia dentro de toda la mierda que pueda haber, coge el agua, coge yesca, coge palos de diferente grosor, crea fuego, que sepas hacer el fuego, que lo puedas hacer porque la yesca y la madera no es muy húmeda, que lo hagas, y cuando ya esté hecho el fuego, pon el agua a hervir, ponla 10 minutos como mínimo, sin un reloj, es decir, considera tú el tiempo según tu mente y tu capacidad, y con tus miedos diciéndote, no te arriesgues, no te arriesgues, no te arriesgues, que posiblemente tienes el agua media hora en vez de 10 minutos. Cuando ya haya pasado la media hora, más toda la hora de antes de buscar todo lo necesario, entonces deja que el agua se enfríe para que puedas bebértela. Mira, Alba, Y- eso comentaba José, que realmente él la primera noche lo pasó muy mal por la sed y tenía que pararse a beber agua muchas veces. Y claro, con José nos decía, claro, pero pararse a veces es levantarse,
caminar oscuro porque no tienes frontal, caminar tienes nada, al porque río, claro. coger el agua para poner, para hervir, para esperar que hierva. Entonces, tomarte el agua medio caliente, No, medio caliente no, caliente. Caliente, muy caliente. En cuanto tú vayas a meterle el morro a la olla, tú se lo metías. A no ser que es lo que hacíamos Antonio y yo, que siempre antes de dormir hervíamos un cazo y lo dejábamos para que toda la noche se enfriase, que es el agua que realmente tú te bebías fría. Claro. El agua te dejabas por la noche y ibas bebiendo durante la noche y te dejabas un poco para cuando despertaras poder beber agua fresca. Pero Ahí voy. hoy en día tú bebías agua caliente. Nosotros lo que hacíamos, que se ha visto, ahora ya sí que se ha visto, nosotros lo metíamos en la nevera de la selva, que es lo que le decíamos, que era que cogíamos la olla y la poníamos en la orilla de, Del río, del trenito. de la charca para que la temperatura mucho más baja del agua de la charca enfriara el agua caliente dentro de la olla y el contenedor, ¿no? O sea, al enfriar el metal por fuera, el agua bajaba de temperatura mucho más rápido. Sí. Sí, al final eso lo oye, güey. Mira, Alba. Oye, Alba, Fabi, adelante. no, yo quería preguntarte si a partir de esta experiencia tú, o sea, si te ha abierto una curiosidad para seguir haciendo más aventuras al exterior o más cosas así tipo supervivencia, que te ha abierto ahí una chispita ahí que dice, quiero probar más cosas así. Totalmente, yo siempre he sido más bien aventurera, a mí me gusta mucho hacer picos de montaña dentro de mis posibilidades. Con mi pareja hemos hecho el Naranjo de Bulnes y hemos hecho así picos chulos. Y aquí en Murcia hay uno que, bueno, dentro de ese Murcia está, creo que son casi 2000 metros, que se llama Revolcadores, también está muy chulo. Entonces, siempre que podemos, nos hicimos este verano el Puig Campana, que creo que ha sido lo más duro que he hecho en mi vida. Muy loco, la pedrera esta que hay, súper inclinada. No he ido, pero lo he visto, sí. Guau, pues mira que el Naranjo de Bulnes fue duro porque no estábamos en forma en ese momento y nos metimos ahí encima a hacerlo por la ruta que estaba descatalogada sin saberlo. Madre mía. Pero este del Puig Campana este verano fue súper duro. Además, yo después de la selva me ha costado mucho, todavía estoy intentando volver a estar en forma, ¿no? A tener la capacidad física de resistencia, etcétera, que tenía antes. Yo estoy volviendo a correr. Bueno, ahora encima es que he estado como una gripe casi un mes, fatal. Pero he estado volviendo a correr estos últimos meses y vamos, ni cerca de como yo estaba antes de ir a la selva, ¿eh? Y aún así. Habrás leído mucha masa muscular. Por mí. Habrás perdido mucha masa muscular, supongo. Pierdes muchísima masa muscular allí. Mira que yo era la que más grasa tenía para perder también, pero tu cuerpo tira de masa muscular rápido, porque claro, tú piensas que a lo mejor en total, a lo mejor que ingieres 5 o 6 mil calorías en todos los días que estás ahí, Es increíble. que es lo que ingerirías en 3 días como mucho. O sea, es Increíble eso. Yo veo el programa y yo digo, madre mía, cuántas calorías he comido yo. Y esta gente hoy ha comido es verdad que comer. un pececito. Nosotros no sé, o sea, es verdad, nosotros comimos más cosas de las que han salido, pero vamos, que, por ejemplo, el día que más comimos, el día que más, que tiene que ser por estos días que acaban de salir, por el día 16, 15, 17, por ahí, fue un día que cogimos una serpiente, creo que fue, y un pez un poco más grande, como una cosa así. Y entonces nos hicimos el caldo ese que salió un día que hicimos con las misias, Lo vimos. Sí. palmitos y los peces, pues nos hicimos con ese pez que era ya más grande y tenía más chicha, el caldo este que hacíamos y nos comimos la serpiente, no sé si era serpiente o anguila, es que pillamos unas anguilas que no salen, nosotros pillamos 2 anguilas con la NASA y nos ha salido. Que eran como serpientes, o sea, no eran anguilas de estas grandes, gordas, eran más bien como las serpientes que sí que han salido, pues un tamaño así un poco más gorda. Y entonces ese día sí que recuerdo que comimos
más, ¿no? Tuvimos una comida como más copiosa. Pero el resto de días, pues eso, que si comía un poco de frutica, un poco una serpiente, algunos pescados, otros días simplemente palmito, pero es que el palmito lo que más te aporta son micronutrientes, te repone electrolitos, etcétera, pero al final alimento como tal, ingieres muy poco para el desgaste físico que tienes, que es brutal. Mira, James comenta, dice, en definitiva, es salir de la zona de confort. Alba tiene que hacer un GR11. Si necesita asesoramiento, estoy a su disposición. Que me pregunte sin problema. Él es del Elche. Y dice, esos placeres del agua los viví en Afganistán. Una Coca-Cola y unas patatas con boquerones es lo único que deseaba, incluso más que el dinero. Aprendes a apreciar lo que de normal no te fijarías. Y bueno, dice que en su GR11 perdió 7 kilos. Alba, el pendiente que llevas puesto, el collar, es el mismo que llevabas en el programa, ¿no? En el Gatmas. Claro. Sí, y está la bolsa. ¡Ah, sí! Es verdad, mírala ahí. ¿Cuál bolsa? La que llevaban, donde llevaban todo, lo único que llevaban. Sí, claro, tienes razón, es verdad. Tienes razón. Outfit de la selva. Sí, es verdad, tienes razón. Es verdad, Alba. Es mi outfit de la selva. Es verdad, Alba, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, ese collar por siempre tendrá un lugar significado en tu vida, y es verdad. Totalmente. Sí, Totalmente. es verdad. Alba, Es que o sea, es tan loco cuando tú llegas allí. Yo me acuerdo de montado en la camioneta, en la pickup, cuando te montan para hacer las primeras tomas y te pones el colgante. Es como un anclaje que flipa. Yo que trabajo mucho con PNL, con coaching, trabajamos con anclaje. Es claro, es como que tú de repente te ves y dices, ostras, eso que he visto tantas veces en la tele, soy yo ahora, aquí. O sea, es muy loco, muy loco. claro. No, hombre. ¿Tuviste alguna experiencia paranormal en la selva o fuera de ahí? Mm, Se la hace a todo el mundo. interesante. Siempre. Pues no sé si se puede considerar paranormal o no, pero sí que para mí fue muy claro ¿no? Buda, por ejemplo, decía que se iluminó en un árbol, ¿no? Y yo siento que allí, de algún modo, incluso yo que estoy muy metida en la corriente de David Hawking, que trabaja con la escala de la conciencia, y me lo han testado luego con el test muscular, me dijeron que había llegado a estados de conciencia muy altos y estando allí en la selva, ¿no? Casi cercano a la iluminación. Y siento que es muy fácil cuando te vas totalmente fuera de la vida, ¿no? La infosificación que tenemos, el conectar con esa divinidad, llámale madre tierra, llámale universo, llámale vida, llámale como le llames, que esa Dios que es amor y que está y que nosotros somos parte de él o somos a imagen y semejanza, para mí sí que hubo un momento en el día 16 en el que además el 16 es como el número que siempre me ha acompañado en mi vida y yo creo mucho en las causalidades, no tanto en las casualidades. Y ese día yo recuerdo que siempre pensé, va a pasar algo especial hoy, ¿no? Y yo me acuerdo que ese día tuve un momento de, un poco como lo que le ha pasado a Iñaki, de decir, viene un pensamiento, ¿no? De, oye, ¿y por qué no me voy, no? Si me voy ya, ¿por qué seguir, no? Claro. O sea, ¿cómo de fina es la línea entre estar aquí porque nunca me he permitido no llegar al final de algo, no terminar algo, nunca me he dado ese permiso de dejar algo a medias, desde esa exigencia que hablábamos al principio de la entrevista, y estar aquí porque elijo quedarme desde mi conciencia total, ¿no? De elegir. Es una línea tan fina. Y yo me acuerdo que me senté a meditar y le pedí a la vida y al universo que me dieran la información, que a mis maestros, a mis seres ascendidos, a todo el mundo, ¿no? Fue como, vale, estoy aquí. ¿Para qué estoy aquí? ¿Es mi lugar? O sea, aporta que yo siga estando aquí, ¿no? Y recibí ahí como un mensaje, yo antes de ir me abrieron los registros acásicos, que es como pues un Sí, igual que Atenea, no contó. un ejercicio, sí, luego lo contamos.
Pero me acuerdo que abrimos los registros y una de las informaciones que me llegó era que yo era un tronco muy estable con unas raíces muy grandes. Y que por qué me creía yo que tenía este cuerpo tan grande si no era por eso, ¿no? Que por eso la vida me había dotado de un tronco muy grande con muchas raíces y que la selva me iba a agitar completamente, pero que como tenía tan buenas raíces, tan grandes, iba a poder sostenerlo, ¿no? Y recuerdo que en ese momento que yo estuve ahí como pidiendo esa información, pues recibí esos mensajes, ¿no? De estás aquí y te prometiste que ibas a estar aquí mientras que tu cuerpo eh, no te dijera que no, ¿no? O sea, yo lo único que yo me prometí a mí misma era que si mi cuerpo me decía basta, independientemente que fuera porque me cayera al suelo redonda o porque yo sintiera en mi conexión con mi cuerpo que ya, que yo me iba a ir, ¿no? Y entonces me vino ese mensaje que yo siempre le digo a las mujeres en todos los retos que he hecho con ellas y en todas mis ponencias o lo que haga, es, eres mucho más capaz de lo que de lo que tu mente te cuenta, ¿no? Tu cuerpo es mucho más capaz de lo que tu mente te cuenta. Y recibí como varias imágenes, varios mensajes, de algún modo, que a mí me ayudaron a entender que yo estaba allí porque seguía eligiendo estar allí desde esa conciencia amorosa y no de, y ya no desde la exigencia. Entonces, pues no sé si fue algo, si considera algo paranormal, pero sí que sentí como esa conexión con algo más grande que te envía, ¿no? Esa canalización de mensajes que de algún modo todos lo hacemos de forma inconsciente, ¿no? Cuando de repente se nos ocurre una idea o cosas así, es como que ¡pum!, ¿no? Te llega algo. Lo que pasa que de forma consciente, pues se entrega, ¿no? Y yo ahora estoy haciendo un curso para aprender a abrir registros porque me parece un mundo súper fascinante. Wow. Nada, Alba, darte las gracias por la oportunidad, por permitirnos entrevistarte. Es realmente ha sido un placer conocerte, verte concursando. No sabemos en qué acabará. Ya entraremos la semana que viene. Solo nos queda una semana, solo nos Solo queda nos una queda, semana. solo nos queda una semana, así mismito, ¿eh? Y a ver, realmente nos encantaría poder entrevistarte en un futuro, poder seguir hablando de tantos temas que son interesantes. Así que de mi parte, muchísimas gracias, Alba. Quiero, antes de decirte lo que te quiero decir, creo que hay un comentario por ahí. Que, Sí. mira, Adela dice, Alba, después de esta experiencia, si te dan la oportunidad de llevarte 3 cosas a la selva que no sean agua, encendedor ni una mosquitera, ¿qué te llevarías? Ostras, esta es muy buena pregunta porque una de las primeras cosas que yo pensé, o sea, que me vino a mi mente y que al principio nunca lo quise contar porque me daba hasta vergüenza, era un oráculo. A mí me encantan los oráculos porque siento que son mensajes, ¿no? Divinos de algún modo que te ayudan un montón a conectar con ese amor que somos y como que volver, ¿no? Entonces cuando de Sí. repente te llega un mensaje, ¿no? Como yo tengo también con un mini oráculo que he hecho y le doy a las chicas de las clases de yoga o a alguien por la calle de repente le digo, elige uno y te llega el mensaje que necesitas en ese momento, ¿no? Pues como para mí los oráculos han sido tan bonitos y me han ayudado tanto, yo se lo conté, cuando ya pasaron unos días, se lo conté a mi novio y me dijo, guau, esto lo tienes que contar, por favor, es que es brutal. Y es verdad, porque es como algo que a nivel supervivencia técnica no tiene ninguna validez, pero es que es tan importante cómo tú te sientas en el corazón y en la mente que Sí, es cierto. puede cambiarlo todo, ¿no? Entonces, eso sería sin duda una de las cosas que sí o sí me llevaría, ¿no? Eh, ¿Qué más cosas me llevaría? Que no fueran de supervivencia, dicho, ¿no? Como, Que no sean, dijo, fuego, agua y mosquitera, algo así. pues me llevaría un kit de pesca. Creo que es un acierto total. Yo, como nunca había pescado, pues no me fié de llevármelo. Y La mosquitera es que yo estaba con eso, yo estaba así diciendo como que, que yo me llevaría. Y es que 2 cosas no dan. No, Es que, no. claro, es como que 2 muy y difícil, necesitas ¿eh? 3. Es como que 2 pero necesitas 3 porque la mosquitera es demasiado esencial. Cada a ver, primero hay que beber, hay Claro, al que final comer. lo primero para mí era machete y ferrocerio. Y de los Claro, dos era como, hostia, ¿cuál? Porque claro, sin un machete no te puedes construir, claro. no puedes cortar los árboles. Nada. Sin un ferrocerio no puedes hacer fuego si no eres experto. Entonces,
que ni siquiera bebes agua, es que es el agua. Claro, no puedes beber agua. Entonces, esencial, sobre todo, es el agua. O sea, podemos estar como máximo 3 días sin beber agua. Entonces, para mí es muy difícil elegir entre esas dos. Era un dilema muy grande, ¿no? Si me hicieran elegir entre las dos. Muy fuerte. Pero bueno, yo elegí 4, que al final elegía 4 y luego allí pues terminaban de decidirlo, ¿no? Porque si no, lógicamente todos elegiríamos lo mismo y nos pisaríamos y todos llevaríamos lo mismo, ¿no? Porque al final todos pensamos en lo más esencial. Y el cuarto objeto que yo llevé fue cuerda, Sí. un paracord con especial que llevaba varias fibras distintas y tal. Pero bueno, creo que fue mucho más acertado la mosquitera Era, que la cuerda, porque al final en la selva hay muchísimos recursos que puedes tensar cuerda y es suficiente. pues que los mosquitos es un animal tan pequeño y destruye a cualquiera, ¿eh? Tienes que tener una capacidad de resistir y aceptar y atravesar el dolor increíble, porque si no, es que te echan, vamos, yo me acuerdo cómo me miraba Antonio y me decía, hasta donde tú puedas, que además sale en los primeros episodios, ¿no? En plan de, bueno, Alba, hasta donde puedas. Y cuando no puedas, pues ya está. Porque es que es verdad que era, o sea, y él me lo decía cuando ya hemos hablado después del reto, me decía, cuando tú te veas como estabas, vas a alucinar, porque tú no eras consciente de lo mal que estabas. Se veía muy mal. Yo, de verdad, yo sufrí por ti, Alba. Tú fuiste la que peor, las picadas, la peor Yo creo que reacción mi de cuerpo picada fue la tuya. reaccionó mucho más que el de los demás. O sea, por Sí. ejemplo, creo que Ainara tenía muchas picaduras, a lo mejor incluso más que yo, porque claro, yo tenía la mosquitera, al fin y al cabo algo nos hizo la mosquitera, pero claro, mi cuerpo tenía una reacción más alérgica a los mosquitos que el de los demás. Yo incluso, o sea, yo me preocupé cuando yo, una inflamación que yo decía, como, madre mía, como, y si esto es el segundo, tercer, cuarto, quinto día, yo digo, ¿qué pasará si le siguen picando? Es que al final puede ser la razón por la cual tú no puedas Claro, continuar. claro, o sea, yo cuando en los primeros episodios que digo esa parte, ¿no? Joder, que a lo mejor mi cuerpo peta, no es que yo diga no puedo soportar esto, es que yo tenía miedo a que mi cuerpo entrara en un colapso, porque claro, al final en la dosis está el veneno, si te pica un mosquito no pasa nada, pero si te pican millones de mosquitos, al final tu cuerpo colapsa por ese veneno y por esa inflamación a la que estás sometido, ¿no? Y no sería la primera persona que tiene que abandonar por cuestiones médicas por picadura. Bueno, Alba, darte muchas gracias primero por ser la persona que eres, por ser lo valiente que eres, por enseñarnos la, por enseñarnos todo lo que eres y pues, y yo te quería desear que sigas creando camino porque creo que llevas tiempo creando camino. Eh, no creo en las casualidades tampoco, creo que son causalidades y creo que todo lo que te ha pasado lo has ido creando y creo que te estás labrando un gran camino hacia el futuro. Entonces yo lo que te deseo es que sigas tu camino hacia el futuro y que ha sido un honor conocer tu historia y esperamos pues seguir en contacto en algún momento en el futuro. Pues muchísimas gracias, chicos. Ha sido un enorme placer que me entrevistéis y sobre todo que lo hagáis desde este lugar tan humano y tan de dar espacio a lo profundo, que creo que en realidad esta experiencia, por mucho que se hable de supervivencia, va mucho más allá, ¿no? Creo que es una enseñanza de la vida enorme el ponerte de frente contigo y con todo lo que hay dentro de ti cuando te pones al límite. Y para mí siempre es un placer poder comunicar mi verdad, mi vida, mi forma de vivir y que se acoja con tanto amor y con tanto cariño, pues es un regalo, que es lo que yo más dije en la selva. ¡Qué regalo! Pues es a ti las estrellas, en la selva, en la vida y en todos los sitios. ¡Qué regalo! Así que gracias por esta oportunidad de estar aquí. Y lo mismo digo, os deseo que sigáis entrevistando a la gente con tanto amor y poder daros permiso de seguir haciendo lo que os llena el alma.
Muchísimas gracias. Gracias de corazón, Alba. Juanito dice, felicidades a los tres. Igual los engaña y no es murciana, es marciana. Mira, Eso siempre lo digo yo. ¿Te imaginas que llego y me presento en algún sitio y digo, soy marciana? Alba, un abrazo grande, un beso grande, cuídate mucho. Buenas noches. Bye bye. Amor Gracias. para todos. Adiós. Amor, amor.